Era violada por su tío desde niña, y la agresión duró 19 años. Nunca voy a estar bien. 20 de febrero de 2021. Casi 2 décadas de estado de terror resumen la vida de una niña que respira con cierto alivio tras la condena a su verdugo pariente. Pero no son suficiente castigo para devolverle su inocencia. María es la protagonista de la historia que salió a la luz en el diario español El País. A la edad en la que muchas niñas juegan con muñecas, su tío le mostró material pornográfico a ella y a su melliza en el inmueble de un amigo de este en Palma de Mallorca, en España. Nos enseñaba revistas porno y nos hizo entrar en una habitación pequeña donde jugamos a las enfermeras. Nos obligó a tocarle, una primero y otra después. Parece que tenía un siniestro plan para la vida de una criatura que, como familiar adulto, debía proteger. No lo hizo así. 4 años después, la violó por primera vez. Con 11 años me penetró por primera vez, y a partir de ahí las violaciones se convirtieron en algo rutinario. A mi hermana ya no le hacía nada, y eso me tranquilizaba. Ella se había negado, y la echó a un lado. Empezó a ignorarla. Yo estaba como paralizada, reveló María. Desde ese nefasto día en el que consumó su crimen, no paró de violarla en incontables ocasiones. Tanto así que no hay un número. Las violaciones de mi tío se convirtieron en algo rutinario, asegura en su descargo. Viviendo bajo el mismo techo, el sujeto se aprovechó de apadrinarla en gastos. Le otorgaba, según el testimonio publicado, los objetos que ella le pedía. Incluso le daba tabaco. La llevaba de paseo los sábados. Se trataba del violador furtivo que, como el enemigo, acecha de cerca. Esta vez se encontraba en la misma vivienda. ¿Cómo puede actuar con tanta facilidad un violador? En este caso, el sujeto vivía en el segundo piso de la casa de los padres de María. Ahí residía con su esposa, y tenía acceso a la parte de la vivienda donde estaban las niñas, cuyo padre estaba enfermo y postrado. Entonces, aprovechaba cuando la madre de ambas se iba a trabajar. Era capaz de bajar a ver a mi madre, como si nada hubiera pasado, después de que me violara. Todavía continúo disociando mogollón, o sea, un montón. Puedo estar fatal, y la persona con la que hablo ni siquiera lo sospechará. Cuando se encargaba de sacar a su víctima, supuestamente de paseo, la llevaba a un bote, propiedad del victimario. En ese lugar la violaba y le daba cigarros. Por si la vejación no era suficiente, grababa todo. El abuso venía también en dosis de manipulación. Hizo que solo pudiera confiar en él, aunque fuera una mierda. El testimonio revela la vida solitaria de una niña retraída del resto por obvias razones. La obligó a guardar el secreto. Ahora reconoce que le tiene miedo. Lo que más recuerdo es la soledad. Me hablaba mal de mis padres, de mi hermana, de mi tía. Me decía que yo era una privilegiada. Me amenazaba. Asumí que tenía que vivir eso. Era incapaz de parar esta situación. Así fue durante casi 20 años, hasta que con la emancipación llegó el coraje de denunciar. 15 años de cárcel versus 19 de violación. Salir de la casa, que se supone sería su hogar, la llevó a denunciar el crimen en su contra. Cuando se emancipó tenía 26 años, pero no fue hasta que cumplió los 37 que rompió el silencio de forma estruendosa. Un día se armó de valor y gritó todo ante su familia, durante una reunión ocurrida en Palma de Mallorca, quedando todo al descubierto, incluida la amenaza constante si revelaba los abusos. Me amenazaba con que iría a un internado si lo contaba. Me decía que no me iba a creer nadie, que me echarían de la familia. El padre de María ya había muerto. Ya fuera de su casa, ella inició sus estudios de psicología. Quería con eso alejarse de las dos Marías, la abusada por su tío y la otra que tenía que aparentar que no pasaba nada. Transcurrieron otros 11 años para gritarlo todo. Conoció a quien sería su pareja y se enamoró, pero antes de revelar su calvario, cuando tenía que volver a su casa, el tormento regresaba de nuevo. Era como si volviera a ser una niña delante de él, relata la mujer, quien elevó la revelación a instancias judiciales. El sujeto, que ahora tiene 79 años, identificado como Eduardo de la Cruz, fue procesado y encontrado culpable de agresión sexual con intimidación y acceso carnal. Antes de su aprehensión, se había ido a vivir a la casa de otro familiar. No obstante, su mujer, quien vivía con él cuando abusaba de las niñas, aún lo apoya y sigue habitando el piso de arriba de la casa, bajo el mismo techo en el que María tanto padeció. 15 años de prisión han sido otorgados al hombre, quien declaró que la relación fue consentida desde los 16 años. Sus abogados están apelando a la anulación de la decisión judicial bajo un nefasto resquicio. En el peor de los casos, los hechos están prescritos, dijo su defensor, Pedro Crespín. Su agresor octogenario yace en prisión, pero eso no devuelve la paz a su víctima, quien en momentos de escape se infligía lesiones. Parte de mi autodestrucción fue a través de trastornos alimentarios.
No he tenido amigos de verdad hasta ahora. No podía ser yo misma. Había una parte de mí que siempre ocultaba. Me costaba abrirme. Nunca voy a perdonarle que me haya robado tanto. Sanar es un proceso cuesta arriba que tiene esta joven de 26 años en una espiral constante de recuerdos. La carga de miedo, rencor, culpa y otros sentimientos asociados a su experiencia la mantienen en terapia, es decir, en la batalla por lograr dejar atrás parte de su pasado tormentoso. Los abusos en la infancia pueden afectar en el área social, en la afectividad, en cómo alguien se vive a sí mismo, a su autoestima, su estado emocional, a la salud mental. Puede haber posibles patologías mentales o momentos con más episodios de ansiedad, depresión, aseguró la psicóloga Carla Román, de la Fundación Vicky Bernadette, quien trata a María. Describe a su paciente como una mujer que retenía esa niña paralizada e indefensa. Nunca voy a estar bien, confirma María, en medio del diagnóstico, aunque matiza con el hecho de querer mantenerse en la pelea. Pero muchas veces no puedo no pensar en lo ocurrido. Una época intenté no dormir porque soñaba con lo que pasó, confesó. El juicio contra su violador ha complicado el proceso de sanar porque ha tenido que contar en al menos 5 ocasiones todo lo vivido. Se trata de la llamada revictimización, aun cuando la víctima espera ver tras las rejas a su verdugo. Considera que el personal policial, médico y judicial se ha portado a la altura con ella. No obstante, no le permite dejar todo atrás. Bueno, creo que es evidente la cuestión de que, por supuesto, esta persona no merece 15 años de prisión, sino prisión, cadena perpetua si existiera, pero en España no existe. Al igual que en Chile, lo que te ponen son 4.000 años de cárcel y al final no se cumple nunca, pues en este caso, en España tampoco. Esta es una de las situaciones en las que uno se da cuenta que José Antonio Cast, por ejemplo, no tendría razón cuando dice que nadie debe morir en la cárcel. Sí hay gente que debe morir en la cárcel. Sí hay gente que no debe salir nunca más. Son personas como este tipo los que no deben volver a la calle, que no deben estar ni en su casa encerrados. Es vergonzosa, por supuesto, la actitud de la esposa, que por desgracia, en cierto modo, no existe algún tipo de condena hacia una persona como ella. Pero claro, debemos entender que dentro de la justicia tú tampoco puedes culpar a alguien de pensar o de tener una opinión, justamente como estamos en contra de que se condene a las personas que piensan o tienen opiniones que están fuera de lo establecido. Más allá de que sea una persona horrible, su esposa, al seguir apoyando a un individuo así. Sobre la revictimización de la cual se habla en algún momento de este artículo, es complicado. A ver, creo yo que por supuesto que se debe realizar una investigación, un interrogatorio y se debe apuntar una declaración lo más específica y clara posible de la víctima. Primero que nada, para que se haga justicia, y segundo, porque por supuesto no se puede creer de la nada a una persona porque se piense que es una víctima, porque esta persona se declare víctima. Por desgracia, hay muchos casos en los cuales ciertas personas fingen ser una víctima para conseguir beneficios o para mandar a la cárcel a una persona que no lo merecía, lo cual obliga a que exista una presunción de inocencia, con lo que no estoy en contra yo. Obviamente no estoy en contra de la presunción de inocencia. Si se encontró culpable este individuo, espero que haya sido porque se probó de alguna forma lo que él hizo o lo que se dice que hizo. Ahora, sí creo que se debería buscar un método para que la víctima no tenga que declarar en tantas ocasiones, que no tenga que estar repitiendo todo el tiempo su declaración, ya que eso por supuesto que es muy terrible para esa persona. A lo mejor se podría buscar un medio como grabar, aparte de transcribir, grabar todo lo que dice la víctima en sus declaraciones, para que así en los juicios siguientes se escuche esa grabación y la víctima no esté obligada
a estar declarando todo el tiempo. Aunque entiendo que en muchas ocasiones, pues, entre un juicio y otro se pueden encontrar contradicciones al declarar más de una vez y con eso también salvar a una persona que sea inocente. Pero debe existir algún método para evitar que la víctima o la posible víctima tenga que declarar tantas veces. Me tomarán por loco, pero esto también es culpa de los padres. Yo entiendo que, como dijeron aquí, su padre estaba postrado en una cama por alguna enfermedad que no se comenta, y su madre trabajaba. Pero la realidad es que siempre hay formas por las cuales los padres pueden cuidar a sus hijos, incluso no estando presentes. A mí de pequeño, mi madre trabajaba siempre, ¿vale? Ella estaba siempre trabajando y no era una madre de casa. Llegó a ser una madre que estaba en casa recién cuando nos vinimos a España, pero en Chile siempre estaba trabajando. Por lo tanto, yo los días los pasaba con mis abuelos que vivían con nosotros. Mi padre no vivía con nosotros, y ella siempre se preocupó, mi madre y en general mi núcleo familiar, de que mi hermana y yo supiéramos siempre que teníamos que contarles cualquier situación de este estilo. Eso no significa decirle una vez a tus hijos: oye, si alguien está abusando de ti, deberías contármelo, tienes que contármelo. No, significa que de una forma desvergonzada, sin ningún tipo de miedo, le repitan claramente varias veces al mes, varias veces al año a sus hijos que tienen que confiar en ustedes y que cualquier cosa que les esté ocurriendo tienen que contársela, ¿vale? Tiene que ser una cuestión, y sus hijos tienen que notar en ustedes que ustedes nunca van a hacerles a ellos algún daño o tomar represalias contra ellos porque les cuenten algo, porque los niños por supuesto que tienen miedo también a contarle las cosas a los padres, y ustedes tienen que asegurarle a los hijos que nunca un abusador va a poder hacer algo contra alguien más, por más que los amenace, de forma que los niños nunca sientan que deben dejarse abusar o violar para evitar una desgracia mayor. Eso es la responsabilidad de ustedes, no del Estado, no de los niños. Los niños son seres humanos que recién están entrando al mundo, a la vida, y por lo tanto desconocen la forma de funcionar de las personas, desconocen los órdenes jerárquicos, desconocen todo, la ley, no entienden nada de eso. Por lo tanto, la única verdad que ellos conocen es la que se les pone delante. Ellos no pueden suponer mucho más allá. Por lo tanto, es responsabilidad de los padres demostrarle a sus hijos a diario que pueden confiar en ellos y que cualquier cosa que les pase la tienen que contar, incluso aunque sea solo una sospecha, incluso aunque sea una cosa que no está clara, que cualquier pensamiento que tengan los hijos respecto a la posibilidad de que alguien esté haciéndoles daño, deben contarlo. Ustedes deben criar así a sus hijos. Luego, si su hijo resulta que les cuenta una cosa que a lo mejor en realidad no es nada, resulta no ser nada, pues no hay problema, no pasa nada, hijo, está bien, está todo bien. Pero siempre que tengan la posibilidad de decir las cosas. Los hijos no asumen, los hijos no van a asumir que tienen que confiar en ustedes en todo. Ustedes tienen que demostrarles eso y ustedes tienen que explicárselo textualmente y textualmente decirle: nadie te puede tocar aquí, nadie te puede tocar en este otro sitio, nadie te puede llevar a ninguna parte. Pero de verdad, díganselo textual: nadie, ninguna persona desconocida te puede llevar a ningún sitio, y ninguna persona que no sea yo puede hacer tal cosa. Eso significa, y así me educaron a mí por suerte, ninguna persona que no sea yo, tu madre, tu padre, puede desnudarte, puede verte sin ropa, puede ducharte. Ninguna persona. A mí me lo decían así, que nadie, que las únicas personas que podían ayudarme en la ducha, que podían verme sin ropa por alguna razón específica, eran mi madre, mi padre y mis abuelos.
y con mucha suerte, mis abuelos. Y no es porque mi madre desconfiara de mis abuelos, es porque a los niños hay que entrenarlos desde el no, no desde el sí. No sé si me entienden. A los niños hay que educarlos desde la restricción, con la correa apretada. No solo para los permisos que tienen ellos, sino para cómo ellos deben reaccionar ante la vida. Los niños siempre tienen que empezar con un no, ¿vale? Es preferible que tu hijo resulta que se niegue a ir al baño con su tío, con el que hay mucha confianza, por puro miedo, y que a lo mejor resulta que su tío es la mejor persona del mundo. Es mejor eso, y después tener una conversación incómoda con el tío diciéndole, no, mira, él no tiene permitido ir con ninguna otra persona al baño, porque así aprenderá a desconfiar. Es mejor eso a que acaben con un hijo violado. Es mejor tener un rato incómodo en el cual ustedes 2-3 veces al mes les recuerdan a sus hijos que tienen que confiar en ustedes y que cualquier cosa de ese estilo que les pase tienen que contarla, a que ocurra algo como esto. Y tienen que preguntarles textualmente sobre personas específicas. Hijo, hija, tal persona de la familia, ¿cómo se porta contigo? ¿Ha hecho alguna cosa extraña contigo? ¿Ha hecho algo como esto, esto o esto? Hay que ser muy claros, ¿vale? Muy, muy específicos. Aunque resulte incómodo, señores, están jugando la vida de sus hijos. No solamente a nivel de vida o muerte, sino que la vida que van a tener sus hijos para el resto de sus días. Y a lo mejor sí es vida o muerte, porque también pueden acabar o en un suicidio o que su violador o abusador los mate. Entiendan que tienen que enseñarle a sus hijos, deben ser explícitos a la hora de hablar con sus hijos, para que sus hijos sepan realmente lo que está bien, lo que está mal y de lo que tienen que sospechar. Y es mejor que sus hijos tengan un exceso de desconfianza a la hora de sospechar de otras personas que no sean sus propios padres, que tengan un exceso de confianza o que no se atrevan a decir las cosas. Y sé, porque ustedes me van a decir eso, yo sé que por supuesto también pueden ocurrir violaciones o abusos por parte de los padres, y ahí ya es más complicado. Yo por supuesto no puedo en este momento decirles a ustedes padres no violen a sus hijos, es una cosa absurda. Porque si uno de ustedes es un violador, yo no tengo mucho que hacer, como las protestas de las feministas diciendo no más violaciones. Eso no es algo, el violador no deja de violar porque se lo pidas. Entonces yo hablo hacia los buenos padres, que son la mayoría, que aman a sus hijos y que están dispuestos a darlo todo por sus hijos. De verdad, hablen explícitamente con sus hijos, sean claros, para que sus hijos nunca se callen nada de eso. Incluso cuando no sea cierto, incluso cuando no esté claro, incluso cuando el niño a lo mejor malinterpretó algo. Es mejor que en todas esas ocasiones les avise a ustedes y ustedes tomen medidas y revisen a ver qué está pasando con un criterio más adulto, a que el niño sufra un abuso, ¿vale? Esto que le pasó a esta chica se pudo haber evitado al 100%, y no simplemente no viviendo con el tío, porque no tiene nada de terrible vivir con un tío o con una tía. Yo soy de una familia en la cual siempre o muchas veces tuvimos a parientes o a personas que no eran del núcleo familiar viviendo con nosotros. Lo importante es verificar, revisar, hablar con los niños y asegurarse de que ellos no están viendo o sufriendo nada extraño o sospechoso. Todo esto se pudo haber evitado, nadie lo puede negar. Y ojalá este tipo muera en la cárcel. Son 15 años, él tiene 70 y muchos. Ojalá no le queden tantos.